compañeros antorchistas, amigas y amigos de todo el país que me hagan el favor de atender mi mensaje, me hagan el favor de vernos en las redes. Hoy quiero abordar el problema de la pandemia que nos tiene a todos un tanto azorados, desde un ángulo que quizás a muchos les parezca que no está muy relacionado o que no tiene una gran importancia para lo que sucede en México. Cuando en algunas ocasiones, diversas ocasiones, me he referido a temas de alcance internacional, de alcance mundial, he podido detectar que a mucha gente le parece que no es algo que le interese, que no es algo de lo que deba estar enterado. Incluso noto cómo baja el interés, baja la atención de la gente, porque piensa que son realidades que no tienen nada que ver con nosotros. Espero yo que una de las lecciones que nos deje la pandemia, sobre todo a las grandes masas trabajadoras, que siempre están mal informadas, que siempre están desorientadas, engañadas, como no, sea precisamente el darse cuenta, el habernos dado cuenta de que en este mundo tan interdependiente, tan conectado en todas sus partes, entre todos los países, ningún país ni ningún problema, por lejano que ocurra, es indiferente a nosotros. ¿Quién hubiera pensado en otros tiempos que un virus que surgió en algún lugar de China, estaba a muchos kilómetros, a mucha distancia de México, nos iba a alcanzar a los mexicanos, incluso hasta los últimos rincones del país? Probablemente nadie lo hubiera pensado, pero ahora vemos que así está ocurriendo. Y esa es una prueba de que debemos estar enterados todos, sobre todo, repito, la gente humilde, los trabajadores, los obreros, las amas de casa, los campesinos, los ejidatarios, todo el pueblo, todo lo que en estricto sentido es pueblo, debemos estar enterados en la medida en que podamos de lo que ocurre en el mundo entero. Confiando en eso, paso a mi tema. El 9 de mayo de este año se cumplieron 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, la guerra más sangrienta que ha tenido la humanidad a lo largo de toda su historia. Y con motivo de ese aniversario, se han desatado una serie de versiones de informaciones que tienden a echar la culpa de esa gran masacre mundial sobre las espaldas de lo que fue la Unión Soviética, sobre las espaldas del dirigente, del gobernante principal de aquella época, que era Stalin, e incluso se afirma que la guerra no se terminó sino hasta que el ejército norteamericano, aliado con el inglés, con el de Gran Bretaña, desembarcaron en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944. Que solo entonces realmente se pudo derrotar a Hitler y librar a la humanidad de la peste del fascismo. Eso es una mentira. Eso es una mentira, porque lo cierto es que el único país de Occidente que realmente sufrió el impacto directo del ejército que entonces era el más poderoso del mundo, el ejército de Alemania, fue Francia. Y Francia no resistió mucho. No tardó más de un mes en rendirse a las armas de los alemanes. Y después de eso, ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, Francia menos, volvieron a enfrentarse, diría yo, de manera frontal, de manera directa, con los ejércitos de Alemania. Ellos
pasaron la mayor parte de la guerra mundial combatiendo a Rommel, el llamado zorro del desierto, en el norte de África, porque decían que amenazaba el canal de Suez, que era una vía muy importante para el comercio mundial, y que la obligación de Inglaterra y de Estados Unidos era impedir que eso ocurriera. Esto sucedió desde que Inglaterra, Gran Bretaña, le declaró la guerra a Hitler el 3 de septiembre de 1939 hasta el desembarco de Normandía en 1944. Muchos años en los que Hitler pudo actuar, diría yo, a sus anchas por toda Europa sin que se enfrentara a ninguna fuerza de consideración de los llamados aliados occidentales, salvo el caso de Francia que ya relaté. Donde se dieron las batallas más sangrientas, que causaron más víctimas, que causaron mayores destrozos económicos, que destruyeron ciudades enteras, que destruyeron las industrias, la agricultura, que hicieron que mucha gente muriera por las armas alemanas o por el exterminio, por el genocidio de los alemanes o por hambre causada por la invasión de Hitler. Eso ocurrió precisamente en la entonces Unión Soviética. Más o menos el 75% de toda la potencia militar de Europa entera, que ya estaba en manos de Hitler, se fue sobre la Unión Soviética. La Unión Soviética recibió el impacto brutal y casi único de la potencia militar de Alemania y sus aliados, y fue por eso que la Unión Soviética es el país que sufrió los mayores daños materiales, los mayores daños espirituales de su pueblo y desde luego el mayor número de víctimas. 27 millones de rusos perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el desenlace de esto? Que al final de cuentas la Unión Soviética derrotó a los ejércitos alemanes en Stalingrado en febrero de 1943 y a partir de allí la iniciativa de la guerra pasó a manos del ejército soviético. Expulsaron a los alemanes del territorio ruso, avanzaron por Europa, liberaron a toda la Europa occidental y finalmente entraron a Alemania y tomaron la capital de Alemania. Tomaron Berlín, que prácticamente estaba ya destrozado, e izaron la bandera soviética en el edificio de la Cancillería alemana el 9 de mayo de 1945. Pues esta realidad mundial es la que se quiere esconder, es la que se quiere tergiversar, porque precisamente se trata de que este inmenso servicio de la entonces Unión Soviética y sobre todo del pueblo ruso a la humanidad entera no sea conocido por nosotros. ¿Quiénes están interesados en esconderle la verdad al mundo? Los que ahora dominan precisamente al mundo entero, al planeta entero, y que fueron los vencedores occidentales de la Segunda Guerra Mundial, principalmente el imperialismo norteamericano. Es Estados Unidos y detrás de él, algunos por convicción y otros por temor, sus satélites europeos están difundiendo esta versión falsa de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Y alguien se preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con el coronavirus? Tiene que ver con el coronavirus, amigas y amigos, porque tenemos que tener conciencia de que la mentira se está constituyendo cada vez más a una escala mayor y con una frecuencia inaudita en una arma privilegiada de gobierno, de una manera de manipular, de engañar a las masas para mantenerlas sumisas, para mantenerlas sometidas y sufriendo todos los daños del capitalismo neoliberal rapaz, sin protestar, sin que haya esperanza alguna para estas masas.
Se trata, repito, de engañar a la gente, de desinformar a la gente, de hacerle creer incluso cosas absurdas a la gente, porque es una manera de impedir que la gente entienda la realidad, entienda lo que pasó y lo que sigue pasando y lo que seguirá pasando si seguimos en manos del capitalismo neoliberal, que es la forma más agresiva del capitalismo, la forma más agresiva de mantener en la miseria y en la pobreza y en la ignorancia y en la enfermedad a los pueblos de la tierra, mientras trabajan sin descanso para el enriquecimiento de las clases poderosas. Por eso, porque no pueden salir a defender esta situación que todos conocemos, que todo el mundo conoce, México también. Esta situación de desigualdad, de injusticia, en donde el pueblo trabaja, pero la riqueza no le llega al pueblo, sino que se queda concentrada en manos de los grandes dueños del capital, y sobre todo a nivel del mundo, en manos de los países avanzados, los países de punta en el capitalismo imperialista, que son 3 o 4 países de la Tierra, mientras el resto del planeta se debate en la pobreza. No se puede salir a defender esta situación diciendo verdades, reconociendo realidades. Solo se puede defender la crisis terrible que está viviendo el mundo desde antes del coronavirus, una crisis que se define, que se entiende, que se ve claramente como una gran división, como una gran desigualdad entre los que todo lo tienen, que son una pequeña minoría, y las grandes masas que no tienen nada y que sufren de falta de vivienda, de falta de alimento, de falta de educación, de falta de servicios de salud, de falta de servicios básicos como el agua potable, como el drenaje, como la electricidad, y sin embargo, repito, tienen que trabajar todos los días para sostener a las clases poderosas que se están beneficiando de ese trabajo. No se puede salir a defender este sistema injusto en el que las grandes masas trabajadoras llevan la peor parte, hablando con la verdad. No se puede defender al capitalismo neoliberal diciendo la verdad de lo que ocurrió antes y de lo que está ocurriendo ahora. Por eso es necesario engañar a la gente. Es necesario mentirle a la gente, como el ejemplo que yo acabo de poner en relación con la Segunda Guerra Mundial. El coronavirus, el virus que es el agente que está causando la pandemia y muchas muertes en el mundo y muchos contagios en el mundo, no fue creado artificialmente por nadie. Los científicos del mundo tienen la plena seguridad de que es una mutación natural de este agente patógeno que surgió por azar quizás en algún lugar de China. China de inmediato, tan pronto como tuvo certeza de la peligrosidad del coronavirus y de la capacidad de contagio que tenía el nuevo virus, lo comunicó a la Organización Mundial de la Salud, dependiente de la ONU, y ésta se apresuró a advertir al mundo entero de que se previnieran porque venía una ola de contagios a nivel mundial y que causaría mucha enfermedad, mucho dolor y mucha muerte. La advertencia estuvo a tiempo, desde fines de diciembre del 2019. Y sin embargo hubo muchos países como México que no hicieron nada, que no tomaron ninguna medida acertada, verdaderamente enérgica para hacerle frente al problema cuando llegara al interior de esos países. Y uno de los países que menos caso hizo, y uno de los países que menos medidas tomó para hacerle frente a la pandemia fue precisamente Estados Unidos. Ahora vemos que es el país que tiene más de 1,5 millones de contagiados, más de 1,5 millones, compañeros, y tiene ya casi 100,000 muertos en Estados Unidos.
China, que fue el lugar donde surgió la pandemia, no llegó a los 90,000 contagiados y no llegó a los 4,000 muertos. Y han logrado controlar la pandemia y están regresando a su actividad económica normal, a pesar de haber sido, repito, el punto inicial, es decir, China enfrentó a un enemigo desconocido absolutamente. El tiempo que se pudieron haber tardado para comunicarlo al mundo es un tiempo lógico, porque ellos tampoco conocían al enemigo que se les venía encima. Pero repito, cuando tuvieron seguridad de que esto era un peligro, lo comunicaron de inmediato a la Organización Mundial de la Salud. No es el caso de Estados Unidos, no es el caso de México, porque ellos recibieron la información a tiempo, recibieron dimensionado el peligro e incluso recibieron la información disponible sobre las características y la peligrosidad del coronavirus. Tenían en sus manos toda la información para enfrentarlo y no hicieron nada. Y ahora el resultado es el que ya dije. Estados Unidos es el país donde más fuerte ha pegado la pandemia. Y México es ahora el tercero o cuarto lugar en número de muertos, por encima de China también. Y esto nos ocurre precisamente porque no tomamos las medidas adecuadas a tiempo para hacer frente al coronavirus. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? Ahora está desatando una guerra en contra de China, acusándola de ser la responsable de esto que él llama un asesinato mundial. Los miles de muertos por el coronavirus, dice el presidente de Estados Unidos, son culpa de China. Es China la responsable de esta matanza, de este asesinato de muchos pueblos de la tierra por su incompetencia para manejar el coronavirus y por su incompetencia, su falta de honradez para comunicar al mundo el peligro que se nos venía encima. Es decir, el señor Trump le está mintiendo al mundo y le está mintiendo al pueblo norteamericano para deshacerse de su propia culpa, para no reconocer la verdad de que lo que está ocurriendo en Estados Unidos no es culpa de China, sino del gobierno norteamericano. No es culpa del coronavirus propiamente hablando, sino de la falta de medidas adecuadas que el gobierno no tomó para defender a su pueblo del coronavirus. Y claro, podemos ver nosotros qué está pasando en Estados Unidos y explicarnos por qué no se tomaron las medidas adecuadas. ¿Quiénes están muriendo en Estados Unidos? Los trabajadores, los paisanos, los latinos, los latinoamericanos, los mexicanos, son los que están aportando la mayor cuota de muertos, junto con los grupos de descendencia africana. Mientras que los blancos norteamericanos están sufriendo muy poco, y con mayor razón los norteamericanos ricos. No se hicieron preparativos, no se invirtió en hospitales, no se invirtió en camas especiales, no se invirtió en ventiladores, no se invirtió en fabricar cubrebocas adecuados para hacer frente a la pandemia en el país más rico de la tierra, porque no les interesó salvar la vida de los trabajadores norteamericanos. Y ahora, ante el desastre innegable y ante la comparación desfavorable para Estados Unidos, terriblemente negativa para Estados Unidos, que está haciendo el mundo entero entre el país más rico de la tierra y China, ante el prestigio que está ganando China por todo lo que ha hecho dentro de China y fuera de China para enfrentar el coronavirus, salen a tratar de tapar el agujero con mentiras, echándole la culpa a China por lo que está ocurriendo en el mundo entero y en particular en Estados Unidos. Ahí está la prueba de lo que está ocurriendo en todos los países que tienen el modelo de economía norteamericano, que son víctimas del neoliberalismo, la mentira como arma de gobierno privilegiada. Y en México no somos la excepción. El gobierno mexicano también está
diciendo grandes y graves mentiras en relación con el coronavirus para que el pueblo no se dé cuenta del verdadero tamaño, de la magnitud del desastre, de la cantidad de contagios verdadera que es altísima y de la cantidad de muertos que también es altísima, y no le eche la culpa, no le pida cuentas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se está escondiendo la verdadera magnitud del problema. Se están haciendo actas falsas de defunción, donde se dice que el enfermo murió de neumonía atípica o de alguna otra infección o afección pulmonar que pudiera ser coronavirus, pero que no hay seguridad de que sea coronavirus. De esa manera y de otras más se oculta el verdadero tamaño del problema. Y se oculta también que México no estaba preparado ni de lejos para enfrentar la pandemia. No teníamos suficientes salas de aislamiento, no teníamos ventiladores, no teníamos cubrebocas. Los médicos mexicanos todavía ahora, el personal de salud en México todavía ahora se queja de la falta de recursos, se queja de la falta de instrumentos para protegerse y para atender mejor a los enfermos. Y esto es responsabilidad del gobierno, pero el gobierno no la quiere asumir. Sale a decir que ya aplanamos la curva, que ya se ve la luz al final del túnel, que ya domamos a la pandemia e incluso están llamando a la gente ya a hacer una vida normal, apoyados seguramente en el hecho de que mucha gente en efecto quiere salir a la calle porque no puede seguir enclaustrada y sin dinero y sin alimentos para poderse sostener dentro de sus domicilios. Ellos crearon esta situación al no querer ayudar a las masas trabajadoras. Ellos hicieron que la gente se desesperara y que estuviera sufriendo enclaustrada más que fuera de sus casas, más que en la calle, y por lo tanto ellos empujaron con su falta de solidaridad a la gente para que la misma gente pida ahora salir a las calles, aún a riesgo de su vida, a ganarse el sustento familiar. Esto es una mentira artera que nos va a costar, que nos está costando ya muchísimo en vidas, muchísimo en trabajo que se pierde, riqueza que se destruye precisamente porque no se tomaron las medidas adecuadas para enfrentar la pandemia a pesar de que teníamos toda la información. Antier, un grupo de ciudadanos humildes de la ciudad de Huejotzingo, cerca de Puebla, de la capital, salieron con todas las precauciones debidas y con sus humildes carteles a pedirle a la presidenta municipal de ese municipio que les diera un auxilio, que les diera alguna despensa para poder paliar su hambre. ¿Y cuál fue la respuesta de la señora presidenta? Echarles encima a la policía, apalearlos y meter a la cárcel a 2 o 3 de los que estaban protestando en contra del hambre al que los tienen condenados los gobiernos morenistas. Y ahora, ayer, el señor gobernador Miguel Barbosa sale a decir que la culpa es de los líderes antorchistas, que siguen insistiendo en que se les den privilegios, pero que eso se acabó, que su gobierno no les dará privilegios a los antorchistas. Otra vez la mentira flagrante como arma de gobierno. Los líderes antorchistas no pedimos nada, no solo no pedimos despensas o cualquier otro tipo de canonjías, literalmente nada. Quienes salen a pedir ayuda porque la necesitan y porque es deber de los gobiernos atender las necesidades del pueblo enclaustrado son los más necesitados. Sean antorchistas o no sean antorchistas, hay gente que se está agotando por el hambre, que está mirando a su familia, que está padeciendo por la falta de alimentos y sale impulsada por su necesidad y no propiamente por los líderes antorchistas a pedirle a sus autoridades que les den la ayuda a la que tienen derecho. Y ya ven ustedes cómo se responde. Y el señor gobernador
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sale a justificar que al hambre del pueblo se le responda con palos, que al hambre del pueblo se le responda con cárcel, y sale a mentir descaradamente, sin ningún pudor, en contra de los líderes antorchistas, diciendo que son ellos los que quieren, los que insisten en que regresen los tiempos de las canonjías. Yo nunca conocí esos tiempos. Antorcha nunca ha recibido canonjías de nadie, y menos los líderes antorchistas. Desde que Antorcha nació, los líderes antorchistas hemos trabajado para sostener, para solventar nuestra propia manutención, para solventar nuestros gastos, y por eso ahora, por el otro lado, se nos ataca de que somos una organización rica que ha robado, etcétera, etcétera. Mentiras sobre mentiras. No me extraña. Ya lo dijo Lenin, no hay enemigos de buena fe. Yo no le voy a pedir a Barbosa que diga la verdad. No me interesa además lo que diga ese señor, me interesa que el pueblo entienda que lo están apaleando, que le están negando sus derechos y sobre eso que la están engañando, diciéndole que no se trata de negarle a ellos el bienestar al que tienen derecho, sino a sus líderes corruptos que insisten en que se les entreguen a ellos los beneficios que antes se robaban. Esto es una prueba última, pero muy cercana para los poblanos, de que en México y en el mundo la mentira se está convirtiendo en arma privilegiada de gobierno. Y esta es una prueba de que el sistema en su conjunto está haciendo agua por todos lados. El modelo está agotado. El modelo ya no puede ofrecerle nada al pueblo trabajador. Y para defenderlo no queda más recurso que mentir, mentir y mentir. No importa qué tan flagrantes y absurdas sean las mentiras que hay que emplear. Se confía en la ignorancia de la gente. Por eso me atreví a dirigirme a ustedes, empezando con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, siguiendo por lo que se está haciendo contra China y terminando con lo que nos está ocurriendo aquí, en Puebla, en un estado mexicano que no debería estar gobernado de la manera en que lo está haciendo por el señor Barbosa. Muchas gracias.